Bienvenidos, o tal vez advertidos. Esta no es un video cualquiera. Esta es una advertencia disfrazada de historia, y lo que vas a escuchar hoy no está diseñado para que duermas tranquilo esta noche. 4 regiones, 4 relatos que sobreviven en las grietas del tiempo, 4 mujeres que el mundo quiso olvidar, pero que se negaron a ser enterradas. Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña. Lugares donde los nombres ya no se pronuncian, donde las señales se esconden a plena vista, y donde la línea entre la superstición y lo real se ha desdibujado por completo. Hoy vas a escuchar lo que nadie debería contar. Relatos recopilados de voces apagadas, de símbolos borrados en actas oficiales, de susurros que solo se escuchan en ciertas noches de luna nueva. ¿Por qué repetirlas? Historias que, según la tradición, no deben repetirse en voz alta, es invocarlas. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, da like y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Apaga las luces, pero hazlo pronto, antes de que algo más te esté escuchando también. Pon los auriculares y no mires atrás, porque estas brujas no necesitan estar vivas para venir por ti, solo necesitan que las recuerdes. Y esta noche, tú lo harás. España es una tierra moldeada por el fuego y la fe, por la sangre y el secreto. Entre sus montañas, costas y pueblos olvidados, existen cicatrices invisibles que no se curan con el tiempo, sino que se profundizan. En la oscuridad de esas grietas habitan relatos que rara vez se atreven a ser contados. No son simples leyendas, son advertencias. A lo largo de los siglos, la figura de la bruja ha sido utilizada para castigar a mujeres incómodas, sabias o simplemente diferentes. Pero hay relatos que no encajan en esa explicación racional. Hay casos que persisten, incluso cuando todo intento de borrarlos ha fracasado. Casos donde la bruja no fue víctima, sino algo más. Algo que desafía nuestra comprensión. Este video reúne 4 de esos relatos, 4 puntos distantes del mapa, unidos por un hilo de oscuridad común. En Galicia, donde el mar reclama lo que le pertenece. En Navarra, donde los juicios fueron más un ritual de silencio que de justicia. En Castilla-La Mancha, donde una campana sigue sonando aunque no haya manos que la toquen. Y en Cataluña, donde un espejo refleja algo que no pertenece a este mundo. Cada historia ha sido reconstruida con base en fragmentos históricos, testimonios orales y documentos antiguos que muchos preferirían olvidar. No esperes explicaciones racionales, ni intentos de justificar lo imposible. Aquí, solo te pedimos que escuches, que observes con atención. Y que, si sientes que algo se mueve en la habitación mientras ves este video, no te atrevas a nombrarlo, porque algunas de estas brujas aún responden al llamado, y tú estás a punto de pronunciar sus nombres. En la costa de Cedeira, donde el océano se estrella con furia contra los acantilados, existe una cueva que los pescadores evitan incluso en días de calma. La llaman a Boca da Moura. Se dice que allí vivía una mujer que hablaba con las mareas, que sabía cuándo zarpar y cuándo la muerte rondaba las redes. No tenía nombre, al menos no uno humano. Solo era conocida como Aela, la que susurraba al mar. Los ancianos del pueblo cuentan que Aela apareció después de una gran tormenta, cuando 3 embarcaciones se perdieron sin dejar rastro. Ella emergió con el cabello cubierto de algas, desnuda y caminando entre la niebla. Desde entonces, los peces volvieron, pero con ellos vinieron naufragios más frecuentes, desapariciones y gritos lejanos durante la noche. A cambio de abundancia, el mar tomaba vidas, y Aela siempre lo sabía. Una noche, un joven pescador llamado Xoán quiso enfrentarla. Había perdido a su hermano en un naufragio reciente y juró romper el supuesto pacto. Entró a la cueva armado con una cruz y una antorcha. Solo salió la cruz, flotando en la espuma salada a la mañana siguiente. Desde ese día, ningún pescador volvió a mirar la entrada de la cueva. Aela ya no se dejaba ver, pero el mar seguía cobrando su precio. Décadas después, durante una excavación cercana, encontraron símbolos tallados en las rocas de la cueva, escritos en un idioma anterior al latín. También hallaron cabellos trenzados en nudos imposibles
y restos de huesos rodeados de conchas negras. Los investigadores sellaron el sitio, pero los sellos fueron arrancados esa misma noche por una marejada sin explicación. Era como si el mar protegiera a su bruja. Hoy, los pocos que aún viven en Cedeira no pronuncian su nombre. Ni siquiera pescan de noche. Se limitan a dejar ofrendas cerca de la cueva, pan, flores secas y espejos rotos, porque dicen que si miras al mar en silencio, a veces ves una figura de pie sobre las aguas y ella te mira de vuelta. Su nombre era Maixa, curandera, partera y conocedora de las sombras del bosque. Dicen que su voz podía calmar el llanto de los niños y provocar el aborto con un solo susurro. La temían, pero también la necesitaban. Hasta que un noble local, cuyo hijo murió tras un parto maldito, decidió acabar con ella. La acusación fue secreta. El juicio nunca existió. Solo el pozo profundo, donde lanzaron su cuerpo atado, sin juicio ni testigos. Desde entonces, las noches de luna llena en Zugarramurdi se llenaron de susurros. Las embarazadas comenzaban a tener sueños con una mujer cubierta de barro, pidiendo ser nombrada. Algunas perdían a sus hijos, otras los parían con marcas extrañas en la piel. El pueblo intentó purificar el bosque, pero cada intento terminaba con alguien desaparecido. Maixa, la olvidada, había jurado volver, no por venganza, por memoria. En los archivos parroquiales, alguien rayó su nombre con tinta roja. Un sacerdote lo descubrió y trató de desenterrarla. Cavó durante una noche entera, hasta que su cuerpo fue hallado al amanecer, sin ojos, sin lengua y con tierra dentro de los pulmones. El hueco se cerró solo. Desde entonces, nadie volvió a buscarla, y el lugar quedó maldito. Hoy, quienes se atreven a caminar por la garganta del diablo aseguran escuchar una respiración bajo la tierra, un murmullo que no viene del viento. «Sácame», dice, «nómbrame». Pero en Zugarramurdi ya nadie pronuncia el nombre de Maixa, porque saben que un juicio silenciado nunca termina del todo. En un pequeño pueblo olvidado entre los llanos secos de Castilla-La Mancha, se levanta una iglesia solitaria. La torre del campanario sigue en pie, pero la campana no cuelga de nada. Se dice que fue destruida hace más de un siglo, cuando su sonido comenzó a repicar cada medianoche sin que nadie la tocara. Lo extraño no era solo el sonido, era lo que ocurría después. Alguien amanecía muerto. Siempre alguien que había blasfemado contra una mujer viuda del pueblo. La mujer en cuestión se llamaba Eusebia, una viuda joven cuyos 3 maridos murieron de formas extrañas. Nadie osó culparla en voz alta, pero los rumores crecían. Cierta noche, el campanario repicó 13 veces. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo del sacerdote, los dedos quebrados, como si intentara cubrir sus oídos. Días después, Eusebia desapareció. Solo su velo negro fue hallado en lo alto de la torre, ondeando como una advertencia. Desde entonces, cada generación ha escuchado la campana maldita en alguna medianoche, especialmente en los días cercanos a Todos los Santos. Los niños son advertidos de no acercarse a la torre, pero siempre hay uno que lo intenta. Los que suben nunca bajan iguales. Algunos pierden la voz, otros envejecen de un día para otro, y hay quienes simplemente se arrojan desde lo alto, murmurando: «Ella me llamó». Un historiador intentó desmontar la torre hace 20 años. Trajo grúas, cámaras y expertos. En la primera noche, los equipos fallaron. En la segunda, uno de los obreros se arrojó al vacío. En la tercera, el historiador desapareció. Solo dejaron un manuscrito con una frase escrita 100 veces.
La viuda no está sola. El campanario la guarda. Hoy, los relojes del pueblo se detienen a las 12. Las campanas rotas no suenan, pero el eco persiste. Y si alguna vez escuchas 13 campanadas en plena medianoche, no las cuentes en voz alta. Dicen que quien pronuncia el número es el siguiente. En el remoto valle de Arán, donde la niebla parece no disiparse nunca y los inviernos lo congelan todo, hay una cabaña de piedra que nadie habita desde hace generaciones. Las ventanas están cubiertas con espejos rotos y sal derramada. Se cuenta que allí vivía una mujer llamada Mireia, que hablaba con los reflejos y decía ver el otro lado, no el mundo de los muertos, sino uno aún más antiguo, uno que nos observa desde los espejos. Mireia desapareció después de una fuerte nevada. Su cabaña fue hallada abierta, con todos los espejos intactos y cubiertos de escarcha por dentro. En el suelo había símbolos trazados con ceniza. Formaban un círculo alrededor de un gran espejo ovalado. Alguien lo tocó, y desde entonces nadie volvió a entrar. Los pocos que se acercaron dicen haber visto su propio reflejo moverse con retraso, y una figura detrás, siempre detrás. Una niña desapareció del pueblo tras mirarse en un charco congelado cerca de la cabaña. Cuando encontraron sus huellas, se detenían justo frente al espejo del salón. Pero la niña no estaba. Lo más aterrador fue lo que descubrieron en una fotografía tomada por la policía. El reflejo mostraba a la niña, pero con los ojos vacíos, y una sonrisa que no era suya. Mireia, decían, había abierto una puerta. Un monje fue enviado desde Lleida para exorcizar el lugar. Al tercer día, lo encontraron arrodillado, inmóvil, con los ojos arrancados por él mismo. En su pecho, escrito con sangre, una frase: los espejos no se cierran, solo el reflejo decide cuándo mirar. Desde entonces, el pueblo selló la cabaña, pero el espejo nunca fue destruido. Hoy, ningún habitante del Valle de Arán mantiene espejos en casa, y cada año, durante el equinoccio, alguien afirma ver a Mireia caminando por el hielo, buscando un nuevo reflejo que le permita volver. Si alguna vez te ves mover antes de moverte, no parpadees. 4 regiones, 4 nombres, 4 sombras que se niegan a desaparecer. Desde la costa brumosa de Galicia hasta las cumbres heladas del Valle de Arán, España guarda secretos que no aparecen en los libros. Estas no son solo historias de brujas, son advertencias, ecos persistentes de pactos sellados con sangre, de rituales olvidados y de maldiciones que se arrastran como niebla entre los siglos. ¿Quiénes eran realmente estas mujeres? ¿Hechiceras? ¿Videntes? ¿Víctimas? Tal vez todas a la vez. Lo cierto es que sus nombres siguen prohibidos, sus rostros borrados de los retratos familiares y sus rastros tapados con miedo. Pero el miedo no borra la verdad, solo la oculta, hasta que alguien la pronuncia de nuevo. Y tú lo hiciste esta noche. Escuchaste sus nombres, recorriste sus tierras, leíste las señales que otros prefieren ignorar. Ahora, algo te ha escuchado también. Puede que no lo notes de inmediato. Tal vez sea un sueño extraño. Una sombra que parece moverse donde no debería. Un reflejo que tarda un segundo más del necesario. El viento repitiendo una frase que juraste no haber dicho. Tal vez todo siga igual, tal vez no, porque las brujas que realmente dan miedo no son las que quemaron, son las que aún esperan. Esas que escuchan tu voz mientras narramos, que sienten cuando el miedo se asienta en tu pecho y que se alimentan, lentamente, de tu atención. Así que apaga este video si quieres, cambia de pestaña, pon música alegre, enciende todas las luces, haz lo que quieras. Pero recuerda, ya las escuchaste, y ellas también a ti.